Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy vamos a terminar de ver todo lo relacionado con trabajo y energía, ¿verdad? De esta sección, porque todavía nos hace falta la parte de movimiento o dinámica rotacional, ¿verdad? Que tenemos que añadírselo a este tema y después de eso, ¿verdad? Ya eso sería un poco lo que se va a ver en este curso. Pero por estas dos secciones, la de esta semana y la semana después de Semana Santa, entonces vamos a ver un poco lo de bueno, después de Semana Santa ya nos dedicaríamos solo a hacer ejercicios. Entonces voy a compartirles. Acá lo que nos hacía falta era ver la energía potencial debido a un resorte, ¿verdad? Esto lo vamos a trabajar un poquito aquí y ver lo que es la potencia, ¿verdad? Entonces, esos son los dos temas que nos hacían falta. Como les digo, los temas no son un par de formulitas que tenemos que ver simplemente y después de ahí continuamos. Bueno, antes de continuar, se me olvidaba lanzar la pregunta de los documentos de cátedra. A ver cómo les fue revisando esos documentos. Si lo lograron leer. Ok. No sé si la persona que indica que no entendió algo quiere hacer alguna pregunta o lo vamos viendo con la parte de los ejercicios. Compañeros, compañeras. Okay. Ya pasó un minuto. Entonces, finalizando la votación. Veo que 3 personas sí lo leyeron, 3 no, 5 aproximadamente la mitad. Y uno dice que sí lo leyó, pero tiene algunas dudas. Entonces, si no cualquier cosa, ¿verdad? Después de la clase, si le quedan dudas al respecto, entonces lo podríamos considerar. Ok, entonces vamos a ver lo referente a las fuerzas debido a los resortes. Aquí sí es importante que, ¿verdad? Para saber que lo están leyendo, o bueno, no para saber que lo están leyendo, sino para saber que me están entendiendo. Entonces, sí voy a irles haciendo preguntas y cosas, a ver si logran observar el fenómeno. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un resorte o una liga o cualquier tipo de material de este tipo que se estire, ¿ok? Vamos a decir que el objeto realizar va a estar en equilibrio cuando el resorte esté en su posición normal. ¿Ok? Y acá vamos para simplificar bastante nuestro modelo, nosotros vamos a decir entonces que va a existir una constante de resorte que es De 6.000 constante. cerca del TEC no lo van a encontrar, solo van a encontrar en zonas marginales, lejos. Le quité el audio del compañero, que creo que no es de la clase que estaba hablando. Entonces, cuando
cuando nosotros tenemos el resorte en su estado normal, ¿verdad? Quieto, el resorte no va a estar ejerciendo ninguna fuerza sobre el objeto. Pero ¿qué pasa si yo agarro y estiro el resorte? ¿Ok? Digamos, yo le aplico una fuerza al objeto acá, teniendo pegado el resorte. Entonces, esa es una fuerza externa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el resorte sobre el objeto? Compañeros, compañeras. Que si El suelta el resorte resorte, va a ejercer una fuerza hacia la izquierda. Correcto. Entonces vamos a tener una fuerza en esta dirección. Esta es la fuerza que ejerce el resorte. ¿Ok? Y esa fuerza, entre más yo lo estire, o sea, voy a tener una distancia en esta dirección. Entonces, entre más yo lo estire, la fuerza va a ser cada vez mayor. ¿Ok? Y esa fuerza es totalmente lineal, según lo que se ha visto. Entonces, como la distancia va hacia la derecha y la fuerza va hacia la izquierda y es totalmente lineal, entonces vamos a decir, la fuerza va a ser igual a la constante del resorte por lo que yo lo estire. Este negativo aparece porque nos indica entonces que la fuerza va contraria hacia donde uno lo estire. Lo mismo pasa si yo más bien lo que estoy haciendo es comprimiendo el resorte. ¿Ok? Entonces aquí tengo que se movió una distancia menos X, ¿verdad? En esta dirección, entonces el resorte va a ejercer una fuerza en esta dirección. Y cumple lo mismo, ya sea al estirarse o al encogerse. ¿Me siguen? Entonces, si yo quiero encontrar el trabajo, como esta fuerza no es una fuerza constante, porque depende de qué tanto lo esté estirando o qué tanto lo está encogiendo, ¿verdad? Vean que va aumentando conforme lo estire. Entonces, para encontrar el trabajo de un punto A a un punto B, va a ser la integral. En este caso, como estoy poniendo acá mi sistema de referencia, yo voy a decir que va a ir desde 0 hasta la distancia X, que es todo lo que se estiró, de menos K por X, ¿verdad? Como es una K minúscula, me gusta hacerlo en cursiva. Entonces, menos la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Y el desplazamiento sería un diferencial de X. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a menos K por X al cuadrado entre 2. ¿Ok? Esto va a ser entonces el trabajo necesario para llevar esta caja de este punto a este punto. O el trabajo que estaría realizando
el resorte como tal. Como vemos, esto es igual a la energía potencial inicial menos la energía potencial final, que fue lo que habíamos dicho la vez pasada. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el trabajo, siempre que tengamos una fuerza conservativa, va a ser igual a menos el cambio en la energía potencial? Por lo tanto, las energías potenciales van a ser visualizadas a partir de cada una de esas fuerzas conservativas. Entonces, la energía potencial que tenía al inicio, me va a quedar entonces 0 menos eso. Por lo tanto, yo podría identificar que al inicio está en X igual a 0, no tiene energía potencial. Y al final, comparando esta parte con esta, vean que ambos tienen el negativo, entonces puedo decir que la energía potencial que almacena el resorte, ¿verdad?, en cualquier punto, va a ser un medio de la constante del resorte por la distancia al cuadrado. Por lo tanto, cuando tengamos ahora una caja, no sé, digamos, tenemos un resorte acá y tenemos una caja que en el eje Y. Entonces acá esta caja va a tener dos tipos de energía potencial. Una energía potencial debido al resorte y una energía potencial debido a la fuerza de gravedad. ¿Sí? Compañeros, compañeras. ¿Les quedó claro? Ok, entonces cuando yo tengo la energía mecánica, ya con las que hemos visto, la energía mecánica va a ser debido a la energía potencial, debido a algún elemento elástico, como un resorte, una liga o algo así, que se va a comportar igual al de la gravedad, y la energía cinética que tenga el cuerpo en ese momento. Entonces, cada vez que vayamos a analizar una energía potencial, vamos a tomar en cuenta esos tres elementos. En algunos casos no tenemos resortes, entonces esta ni la tomamos en cuenta. En algunos casos va a estar sobre el eje horizontal, entonces podríamos decir que ahí está el nivel de referencia y esta no la tomamos en cuenta. Entonces ahí vamos a trabajar un poco al respecto. ¿Okay? Y el siguiente tema que nos faltaba por ver es el de potencia. La potencia, ¿verdad?, se va a definir como el trabajo realizado por unidad de tiempo. O sea, la potencia es igual al cambio de trabajo con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algunas cosas. Si yo grafico el trabajo como función del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo encontrar la potencia a partir del gráfico? Compañeros, compañeras. ¿Cuál sería la potencia a partir del gráfico? Profe, sacándole a la integral tal vez.
Sacando la integral. No. Porque vea que la potencia es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. Entonces al revés. Si yo quiero sacar el trabajo, si hago la integral, ¿verdad? Porque es lo contrario. Pero si yo quiero sacar la potencia, al ser una derivada, entonces sería la pendiente de esa gráfica. ¿Se acuerdan de eso? Yo se los había explicado de los conceptos. ¿Sí? No. Igual aquí, digamos, podemos hacer algunas otras cosillas para trabajar con este. Vea que el trabajo se puede ver como la fuerza por el desplazamiento. Y si mi fuerza es constante, o sea, si yo tengo la misma fuerza en todo momento, lo puedo sacar de ahí. Entonces, esto yo lo puedo sacar. Por lo tanto, ¿quién es la derivada de la posición con respecto al tiempo? La derivada de la posición con respecto al tiempo se llama velocidad. Entonces, si yo para encontrar la potencia, lo que puedo hacer es el producto punto entre la fuerza y la velocidad del objeto. Que es otra forma de ver lo mismo. Entonces, la potencia siempre lo vamos a ver como el trabajo necesario para, ¿verdad? O el trabajo que se ha realizado en un tiempo determinado. ¿Ok? Las unidades de la potencia son los watts. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. O sea, me acaba de entrar una duda. Watts era... con dos con dos T, me parece. Parece que el watt es con doble T. Entonces, ¿verdad? Ahí para que lo tengan en cuenta. Es exactamente, digamos, lo mismo que les cobran en un recibo eléctrico. En el recibo eléctrico, vean que les cobran en watts por hora. Más bien, kilowatt hora. Esto es en lo que les cobran. Entonces, si esa es la unidad que les cobran, ¿qué les están cobrando? Una potencia, un trabajo, ¿verdad? ¿O qué les están cobrando en términos generales? Compañeros, compañeras. Voy a quitar el video. ¿Qué les estarían cobrando ahí? Digamos un kilowatt por hora. Nos estarían cobrando la potencia, digamos, de electricidad que gastamos por hora del día. Ajá. ¿Y eso qué sería entonces? ¿Qué sería entonces eso?
Vamos a ver, si ustedes gastaron 5 kilowatt por hora, 5 kilowatt hora, vean que los watt serían, ustedes están gastando 5,000. Los watt son julios por segundo. Y si lo multiplicamos por una hora, son 3,600 segundos. Eso significa que lo que ustedes gastaron, fue un total de 36 por 5. De 1,8. O mejor pongámoslo así. Ustedes están gastando 18 megajulios de energía. Esto fue lo que ustedes gastaron de energía. Sí. Compañeros, compañeras. Siguen. Ok. Ahora vamos a ver. Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuánta energía consume un bombillo de los de antes? Que el bombillo consumía 100 watts. Entonces, ¿cuánta energía consume ese bombillo de una casa en un día de estar prendido? ¿Cuánto consume ese bombillo en un día completo de estar encendido? ¿Qué energía consume? Compañeros, compañeras. Profe, Sí. estos watts son como por hora o... No, este es el consumo que tiene el bombillo en potencia. Ok. Esa es la potencia eléctrica que va a tener el bombillo. Profe, si utilizamos el mismo método de antes, podemos multiplicarlo por 86.400 segundos, que son los segundos en un día. ¿Correcto? Entonces sería watt es un julio por segundo. Y es el compañero que son 400. 86,400 segundos, los que tiene un día. Entonces, estamos hablando que ese bombillo está gastando 8,640,000 julios de energía en un día. ¿Lo ven? Profe, Sí. la conversión se hubiera hecho, no sé, con horas. No se hubiera podido, ¿verdad?
Es que por los se segundos. tiene que cancelar los segundos para saber exactamente la energía que estaría consumiendo. Ok, sí, es que yo la pensé igual, pero con horas. Mm, Pero sí, ya veo que es que sí, que hay que cancelar y que quede solo en julios. correcto. Entonces, ¿no les parece exagerada el consumo eléctrico que tenemos? Y ahora imagínense el consumo de energía que hay en todo el mundo para todas las cosas. Son consumos de energía, o el ser humano consume muchísima energía en todo el mundo. Por eso siempre se buscan nuevas fuentes para obtener esa energía. ¿Ok? Entonces, igual, digamos, si ustedes, ahí se pueden hacer cosas, por ejemplo, para ver corriendo, no sé. Es que ahí sería inventarles porque no tengo así los datos de cuánta fuerza genera una persona al estar corriendo. Entonces uno podría agarrar la fuerza necesaria que hace una persona para correr y se multiplica por la velocidad. Y de esa manera, entonces se puede encontrar cuánta energía estaría utilizando. Ahí se pueden ir utilizando se pueden hacer diferentes ejercicios en ese sentido. Entonces, por ejemplo, pueden saber ustedes, digamos, si conocen la energía que se gasta por estar corriendo, también ustedes podrían saber en cuánto tiempo de correr gastan la energía que consumieron, qué sé yo, con un plato de arroz o con una galleta o algo por el estilo. Esas cosas se pueden ir haciendo. ¿Ok? Entonces, si quieren, vamos un poco a los problemas de trabajo y energía. Vamos a resolver algunos de ellos. ¿Ok? Si quieren, empezamos por aquí. Y nos pregunta, ¿cuánto trabajo va a realizar esa fuerza horizontal de 150 newton sobre este bloque para empujar los 5 metros hacia arriba por el plano sin fricción inclinado 32 grados? ¿Cómo encontramos ese trabajo? Compañeros, compañeras. Entonces véanlo aquí. Acá tenemos la fuerza. Entonces esa fuerza yo la puedo separar en una componente que vaya en la dirección del movimiento y una componente que sea perpendicular al movimiento. Entonces recuerden que solamente la componente que va en la dirección del movimiento me genera trabajo. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo. Corresponde a 32 grados. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras.
Entonces, para poder calcular eso, vamos a ver que el trabajo necesario para mover ese bloque, esos 5 metros, con esa fuerza horizontal, va a ser igual a los 150 newton. Va a ser la fuerza. Pero esa fuerza me interesa esa otra componente. Entonces sería por el coseno de 32. ¿Ah? Para tener esta componente. Entonces sería la fuerza por el coseno de 32 y eso lo vamos a multiplicar entonces por la distancia que recorrió, que nos dice que recorrió 5 metros. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Entonces, eso nos da un trabajo total de 150 por el coseno de 32 por 5. Me está dando 636,03 julios. Ok. Ahí estoy poniéndolo pegado por cuestiones de espacio. Ahora nos dice, ¿cuánto trabajo es efectuado por la fuerza de gravedad sobre el bloque? Ahora me interesa la fuerza de gravedad que estaría ejerciendo trabajo sobre el bloque. Entonces, vean ustedes que acá este ángulo sería de 32. Entonces, la fuerza de gravedad estaría ejerciendo una fuerza en esta dirección. Entonces, esto va a ser negativo porque vea que va en contra del desplazamiento. Entonces sería menos la masa por gravedad y en este caso la que nos interesa es la componente el opuesto, ¿verdad? A ese ángulo de 32. Entonces sería por el seno de 32 por el desplazamiento. ¿Y eso nos da cuánto? Compañeros, compañeras. $467,39. Me daría menos 467. Ajá, correcto. Coma 39 julios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería el trabajo debido a la normal? Vamos a ver si aquí tenemos la normal. ¿Cuál sería ese trabajo?
compañeros, compañeras. Profe, Sí, Camila. no sé si estoy equivocada, pero no sería cero porque es que está quedando perpendicular y el coseno de 90 es cero. Excelente. Ese sería el trabajo debido a la fuerza normal. Entonces, ahora nos dicen, si suponemos que parte del reposo, o sea, velocidad inicial es 0, ¿cuál es la rapidez del bloque después de ese desplazamiento? Entonces vamos a tener acá que el trabajo total va a ser igual a la suma de todos los trabajos. Si lo sumamos todos, ¿cuánto nos da? Nos da un trabajo total de 168,64 julios. Pero sabemos que el trabajo total es igual al cambio en la energía cinética. O sea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces sabemos que la velocidad inicial es 0. Entonces esta energía es 0. Y podemos cambiar esa acá por su correspondiente, que sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa le podemos poner de una vez el valor. Entonces, nos queda que la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 168,64 dividido entre 9. ¿Eh? ¿Qué velocidad nos da? Toda una rapidez o una velocidad de 4,33 metros por segundo. ¿Cómo van viendo esto? Más difícil que fuerzas. O parecido. Yo diría que un poco más fácil. Lo veo más fácil. Veamos esto otro. Ahora nos dicen que hay un coeficiente de fricción de 0,10. Entonces, como acá tenemos una fricción, ¿ok? Podríamos calcular el trabajo debido a la fricción. Y vamos a ver cómo nos da eso. Para eso, primero tenemos que encontrar la fricción. Entonces, sabemos acá. La normal no la habíamos calculado antes. Tenemos el peso. Y tenemos la fuerza F. ¿Ok? Entonces sabemos que estos son 32. Y aquí, para nuestro sistema de coordenadas, sabemos que este ángulo es de 32. ¿Ok? Entonces, para poder saber cuánto es la fricción,
sabemos que la suma de fuerzas en Y, esto me tiene que dar 0. ¿Cuáles fuerzas tengo en Y? En que en Y tenemos la normal, el peso, ¿verdad? Como este es el adyacente, entonces sería por el coseno de 32. Así que vean que lo anterior también lo tenemos que utilizar en algunos momentos. Y la fuerza también va hacia Y negativo en nuestro sistema inclinado. Entonces sería la fuerza por el seno de 32. Y eso me tiene que dar 0. O sea, puedo mandar estos dos a restar al otro lado. Perdón, estaban restando, pasan a sumar. Entonces, ¿cuánto nos da la normal? A mí me está dando la normal 229,08 Newton. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Profe, ay, ok, no, ¿Qué? ya, fallo mío. Es que me dio otro resultado, pero creo que ya vi mi fallo. Ok. Revísenlo porque vean que yo soy bueno para meter mal los números en la calculadora. No, profe, ya me dio el mismo, es que no había multiplicado y era como mg, pero nada más puse la masa, no lo multipliqué por la gravedad, entonces Ok, ese fue el fallo. perfecto. Y ahora, ¿cuánto nos da entonces la fricción? Vea que la fricción es el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Que si multiplicamos eso, me daría 22,91 Newton. Sí. Entonces, ¿cómo sería el trabajo debido a la fricción? Sería negativo porque la fricción va en contra del movimiento. Entonces sería menos 22, ¿sí? 91 multiplicado por 5. ¿Y eso nos da? Eso nos da entonces, voy a ponerlo acá, el trabajo total. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Menos 114,55. 114,55. Entonces, ¿cuánto nos da el trabajo total? Trabajo total nos estaría dando 54
0.09 julios. Fíjense a ver si no me equivoqué. Entonces, ¿cuánto nos da la velocidad de la caja? $2,45 metros por segundo. ¿Cómo vieron el ejercicio? Compañeros, compañeras. Continuamos entonces. Nos dice un vehículo de 1.200 kilogramos viaja sobre una superficie horizontal, tiene una rapidez de 66 kilómetros por hora. De repente golpea un resorte enrollado horizontalmente y es llevado al reposo en una distancia de 2,2 metros. ¿Cuál es la constante del resorte? Entonces, aquí viene mi carro, ¿verdad? Y choca contra un resorte. Cuando el carro está aquí, a una distancia de 2,2 metros, se detiene. ¿Ok? Entonces, acá podemos aplicar la conservación de la energía. Para ello, vamos a decir que le llamo el punto A y a le llamo el punto B. Eso de los nombres no importa. Solo me interesa, digamos, tenerle siempre un nombre a cada punto donde yo lo voy a analizar. La pregunta es, ¿hay fuerzas no conservativas según lo que me indican en el ejercicio? Resistencia al aire, fricción, fuerzas externas. ¿Hay algún otro, cómo es que se llama? ¿Alguna fuerza que no sea conservativa? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Están siguiendo? A mí me parece que no, profe. Ok, no hay.
Entonces eso implica que la energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. Por el momento, si quieren, vayan poniendo siempre la ecuación para que se la vayan aprendiendo. Sabemos que la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial debido a la gravedad más la energía potencial debido a los resortes más la energía cinética. Por lo tanto, si yo digo que la carretera es mi nivel de referencia, entonces el auto está en Y igual 0. De ahí vamos a decir entonces que la gravedad, la energía debido a la gravedad, va a ser 0, tanto para la primera parte como para la segunda. ¿Me siguen? Entonces, si calculamos la energía mecánica en A, va a ser que tenemos energía del resorte en el punto A. Aquí cuando lo toca. Compañeros, compañeras. Entonces, si quieren, vamos a ir haciéndolo así. 0 de la gravedad. Como el resorte está en su estado original, no va a tener energía debido al resorte, porque acuérdense que la energía de los resortes es igual a la constante del resorte por la distancia al cuadrado entre 2. ¿Ok? Entonces, como todavía no hemos estirado ni encogido el resorte, esa X es 0. Más la energía cinética, o sea, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Nada más que eso lo tenemos que pasar aquí a metros por segundo. Nos dice que son 18,33 metros por segundo. Y esto es igual. Ok, ya vi todas las energías que hay en un inicio. Ahora, ¿cuáles energías tengo cuando llega al punto B? Compañeros, compañeras. No tengo energía de gravedad. Ajá. Ahí sí va a tener la del resorte porque sí recorrió una distancia. Entonces va a ser K por la distancia al cuadrado entre 2. ¿Y cuánta energía cinética le queda al carro? No le queda energía cinética. Acuérdense. Voy a poner acá. La de la gravedad es mg por h. Y la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada. Por lo tanto, como no hay velocidad, entonces da 0. Entonces ahí la constante del resorte, ¿cuánto le da? Sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado entre
un medio de la distancia al cuadrado. Entonces la constante del resorte va a ser de 83.303,03 Newton por metro. ¿Ok? Esa es la unidad de las constantes del resorte en el sistema internacional. ¿Qué les pareció el ejercicio? Compañeros, compañeras. ¿Cómo van viendo esto? Profe, Sí, miras que no entendí cómo plantear en la calculadora ese último paso que hizo. de el Sí. cero y este cero no los tomamos en cuenta, tampoco estos. Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y este 2,2 al cuadrado está multiplicando, pasa a dividir. ¿Virgen? Ok, ya la había grabado. No, se me había olvidado esa parte. Ok. Debes saber si no metí las patas. Hola, tío. Sí, profe. Yo Sí. lo puse en la calculadora para que ella resolviera la ecuación con la variable, pero me dio el mismo resultado. Ok. Traten de no acostumbrarse a hacer eso, porque es importante que ustedes como ingenieros, ¿verdad? Estén practicando la resolución de ecuaciones, ¿verdad? En algunos casos ustedes van a tener que resolver algunas ecuaciones sin, por lo menos para tener una idea más o menos. Entonces, Sí, profe. ujú. Estamos entonces. ¿Alguien más? ¿Resolvemos otro o quieren ir a un receso? Compañeros, compañeras. Podemos resolver otro, profe. Bueno, resolvamos este otro. Entonces dice aquí, la fuerza sobre una partícula que actúa a lo largo del eje X varía como se muestra en la figura. Entonces determinemos el trabajo realizado por esa fuerza a lo largo del eje X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos el trabajo en esta gráfica?
Vamos a ver. O sea, voy a poner líneas rectas. Sea más sencillo. Ok. Tenemos una. Y tenemos otra. Está más o menos recta. Y ahí está más o menos recta. O sea. Ahí está más o menos recta. No vamos a calcularlo así exacto, ¿verdad? Porque no tenemos bien la escala. Pero vamos a darle un cierto valor ahí más o menos. ¿Ok? Entonces, vemos que para esta sección, ¿verdad? Acuérdense que el trabajo es igual a la suma de la fuerza por el desplazamiento. Entonces, como es la suma de todas las fuerzas por el desplazamiento, ¿qué me indicaba la integral? Compañeros, compañeras. Es el área bajo la curva. Entonces, el trabajo para esa sección va a ser 1, 2, 3 por 400 entre 2. ¿Dio lo mismo? Uno, dos, tres, 4 de base por 4 de altura. Esto me da 1600 julios. Este otro me está dando 1, 2, 3 de base. 400 de altura, entonces me da de nuevo 600 julios. Este me da, vamos a ver, sería 1, 2 por menos 200. Sería menos 400 julios, porque está por debajo de la línea. Este me va a dar 1,5 por 200 entre 2. Me da menos 150 julios. Y este de acá, ¿cuánto nos da? 1,5 por 200 entre 2. Este de acá nos da 150 julios. ¿Sí o no? Entonces, Profe, sí, la fórmula para eso es la base por la altura y lo dividimos entre 2. para los triángulos. Vea que lo que estoy Ah, sacando es el área bajo la curva. ok, Entonces, los rectángulos es base por altura. ok, ya ahora sí. Y ahora sí. Sí, Ujú. Entonces, ¿cuál es el trabajo
desde x igual 0 hasta x igual 10. De x igual 0 hasta x igual 10 me da 2.800 julios de trabajo. Sería 600 más 600, 1.200 más 1.600 da 2.800. Y de 10 a 15 me da menos 300 menos 700. O sea, el trabajo desde 0 a 15 serían 2.100 julios. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Ahora sí, ¿cómo van viendo esto? Tenía razón haberlos llamado esta semana los 2 días, como para ir viendo todas estas cosas. Ok. Sí, más que todo es porque si no, no hubiéramos terminado de ver todos los temas, y este tema en particular me gusta, ¿verdad? Irlo viendo así, con calma, e ir haciendo bastantes ejercicios. Vamos a ver. Ok. Este está bonito. El del punch. Pero antes de hacer el del bungee, ya sé, vamos a ir a un receso. ¿Cuánto quieren de receso? Compañeros, compañeras. ¿10 minutos? ¿15 minutos? Si quieren, voy a darles 15 minutos por cualquier cosa y nos vemos entonces a las 11 en punto para hacer un par de ejercicios más, y lo dejaríamos entonces para ya después de Semana Santa. Entonces nos vemos ahorita. Bueno, entonces continuamos acá. Y nos dicen lo siguiente. Chris salta de un puente con una cuerda bungee. La cuerda, una cuerda pesada y elástica, atada a su tobillo. Igual, vamos a hacer una cosa. Como no nos dan datos de la cuerda ni nada de eso, entonces esto lo vamos a ignorar. ¿Ok? Tendremos que tener los datos de la cuerda para poder analizarlo bien. Entonces nos dicen que él cae 15 metros antes que la cuerda comience a estirarse. Nos dan la masa de Chris y dicen que se supone que la cuerda obedece la ley de Hooke. O sea,
fuerza igual a menos K por X, donde K son 50 newton por metro. Si se desprecia la resistencia del aire, estime qué tan lejos del puente estará el pie de Chris antes de que él se detenga. Desprecie la masa de la cuerda y considere a Chris como una partícula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar acá? Compañeros, compañeras. Profe, según entiendo por el ejercicio, tendríamos primero los 15 metros en los que se cuenta únicamente la gravedad y después tenemos el resto del recorrido en el que se cuenta la gravedad menos la resistencia de la cuerda. Correcto. Que ahí es donde empieza a actuar la cuerda. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cómo lo quieren resolver? Ese se puede resolver directamente. ¿Ok? ¿Por qué? La pregunta es, ¿hay fuerzas no conservativas en el ejercicio? Compañeros, compañeras. ¿Hay fuerzas no conservativas? Yo creo que no, profe. No hay ninguna que no sea conservativa. Ahora, entonces eso significa que la energía en A es la misma energía que en B. Y es la misma energía que hay en C. ¿Ok? Si no hay fuerzas no conservativas, la energía se va a mantener constante en todos los puntos. Por lo tanto, si encontramos la energía mecánica en A, va a ser la misma que la energía mecánica en B. Y va a ser la misma que la energía mecánica en C. Entonces, como nada más nos piden estimar qué tan lejos está Chris de aquí, entonces solamente necesito encontrar el punto inicial y el punto final. Por lo tanto, ¿cuánta energía tiene Chris en A? Como está quieto y se deja caer, solamente va a tener energía potencial gravitacional porque vean que la cuerda todavía no ha empezado a actuar. Entonces, la energía de Chris en el punto A va a ser simplemente la masa de Chris por la gravedad, por la altura que tiene Chris, que va a ser Y
¿verdad? Más 15. Esta va a ser entonces la altura total H. Sí. Profe, Ajá, Camila. ¿usted me podría decir por qué, digamos, para la fuerza potencial gravitacional le está sumando la altura? Porque es masa por gravedad por la altura. Ah, ok, perdón, sí, ya vi. Entonces, como es más M por G por H, necesito sumar toda la altura. Y la altura va a ser Y más 15. ¿Lo ven? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. ¿Tiene velocidad? En ese punto A. Chris. Como se está dejando caer, entonces él no tiene velocidad. Por lo tanto, tampoco tiene energía cinética. Y ahora, en el punto C, ¿qué energía tiene Chris? En el momento en que llega al punto más bajo, vamos a ver. ¿Tiene energía potencial gravitacional? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la altura de Chris en el punto más bajo? Isaías. Ok. Ahí David nos respondió. Dice que 0, correcto. Entonces no tiene potencial gravitacional. ¿Tiene energía debido al resorte? ¿A resortes o a elásticos? Profe, en ese caso sí, porque ya la onda se estiró. Correcto. Entonces va a ser un medio de K por lo que se estiró el cuadrado. Y energía cinética va a tener energía cinética. Daniel. Josué. Luis. Ok. Josué dice que no. ¿Por qué, José?
Ok, entonces, como llegó al punto más largo, la velocidad es 0. Entonces no tiene energía cinética. Así que nada más vamos a agarrar y vamos a resolver esa ecuación. Entonces sabemos que un medio de K van a ser, serían 25 y a la 2. Este pasa al otro lado a restar. Entonces sería mg mg, la masa dice que son 75 por 9.8. Da 735. Y este está sumando, pasa a restar. Eso sería 65 por 9,8 por 15. Se me da 11.025. Y queda igualado a 0. Entonces, si resuelven esa ecuación, ¿cuánto les da? Vamos a ver un toque. Sí. ¿Cuánto les da ya? 40,33 y menos 10,93. Menos 10,93. Ok. Esta se descarta porque se estaría midiendo del Y hacia arriba. Que eso, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Entonces, Chris, ¿qué distancia hay entre los pies de Chris y el puente? Compañeros, compañeras. Isaías. Ajá, Noemi. 40,33 más 15. Correcto. Entonces habrían 55,33 metros. Desde los pies hasta el puente. ¿Cómo lo ven? Muy complicado. Compañeros, compañeras.
Ok, bueno, esa se las quiero dejar. Todos estos ejercicios los podrían realizar ustedes después. Quiero que hagamos este último ejercicio y listo. Nos dicen, un esquiador de masa M parte del reposo en la parte superior de una esfera sólida de radio R. Se desliza hacia abajo por una superficie sin fricción. Entonces, ¿en qué ángulo va a dejar el esquiador la esfera? ¿Qué dirían ustedes? Calculamos ese. ¿Ves? Rachel. Profe, una duda. Sí. Aparte, bueno, supongo que cuenta la gravedad, pero aparte de eso, no hay ninguna fuerza ejerciendo sobre el esquiador, ¿verdad? Sí hay una fuerza, la normal. Ah, sí, sí, sí. Pero la normal no realiza trabajo. En este caso, me lleva a otra duda, porque ¿cómo inicia el esquiador el movimiento? Hey, básicamente inicia el reposo y se va deslizando. Se va deslizando aquí hasta que se cae. Sí. Vamos a hacer una cosa. Esto más que todo porque yo ya conozco este tipo de ejercicios y ya sé que esto se va a ocupar. Bueno, si yo les diría que nos va a dar un ángulo exacto, ¿me creen? Con los datos que tenemos. Que la respuesta es un número. ¿O no? No creo, profe. ¿No cree? Va a quedar en parámetros. Vamos a Así ver. casi no tenemos ningún dato, me parecería raro. ¿Le parecería raro? Empecemos O, o, trabajando. o, Sí. Ajá. o tal vez sí, profe. Sí. Pero es que Vamos a no tener, estoy seguro realmente. vamos a tener como resultado un número. Creo que son 48 grados, si no me equivoco. Esto para que no se sorprendan, digamos, si aparece algo así. Supongamos que aquí, en este punto, el esquiador va a dejar, la esfera. Entonces, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre en ese punto. ¿Qué fuerzas tenemos ahí? Vean que en ese punto tenemos el peso. ¿Qué más?
tenemos la normal Ajá. y el desplazamiento, tal vez. No, fuerzas. Fuerzas no tendríamos ninguna otra. Vean que tendríamos una aceleración centrípeta en este lado. Y aquí, como va acelerándose, vamos a tener una aceleración tangencial. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Y vean ustedes que aquí vamos a tener un ángulo cita. Y solamente me va a interesar esta aceleración centrípeta porque como está dando vuelta, entonces, ¿verdad? Va a existir una aceleración siempre hacia el centro de la esfera. Entonces, analicemos este eje en el cual hay aceleración centrípeta. ¿Y qué obtenemos? Que la normal menos la componente del peso es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Y cuál es la aceleración centrípeta? Velocidad al cuadrado entre el radio. Correcto. Esa es entonces lo que vamos a tener. Pero ¿qué pasa si aquí se desprende? Si aquí se desprendió de la esfera, ¿qué sucede en ese caso? Noemi, No sé, profe. Rachel, Allison, Profe, la normal sería cero porque ya no está en contacto con la esfera. excelente. La normal sería cero. Entonces vean que la masa se me cancela y yo podría decir que la velocidad al cuadrado es igual al radio por la gravedad por el seno del ángulo. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿dónde quieren poner su nivel de referencia para calcular energías? David, ADG, bueno, ¿qué les parece si lo tomamos aquí? Este nivel de referencia. O sea, en este punto aquí ya es igual a 0. ¿Ok?
¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, en el punto A, aquí lo voy a llamar A y a este lo voy a llamar B. ¿Cuál es la energía mecánica en A? Energía cinética. Cero. Energía potencial. Cero. Debido al resorte. Y mg por r debido a la gravedad. Y como parte del reposo, bueno, como parte del reposo, la energía cinética es cero. Ahora, ¿cuál es la energía en el punto B? ¿Cuánto mide esto? Son toque para ver una cosa. Este ángulo cita. Sabe que aquí me equivoqué en la parte anterior. Vean que este ángulo cita no corresponde ahí, sino ese ángulo cita iba aquí. Y no me dijeron. Porque vea que el peso va para abajo. Entonces, por ángulos alternos internos, ese corresponde a cita. Entonces aquí no es seno, sino es coseno. Y no me lo dijeron, compañeros, compañeras. Entonces, vean que ahí vamos a tener medio de la masa por la velocidad al cuadrado, energía cinética. Y también vamos a tener energía potencial, que va a ser masa por gravedad por altura. Y vean que esta altura es el radio por el coseno del ángulo. ¿Me siguen? ¿O no me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Entonces vean que esto corresponde a esta velocidad. Entonces me queda que M por G por R menos es igual a 1/2 de la masa por RG coseno del ángulo. Más mg por r coseno del ángulo. Pero este lado son monomios semejantes. Entonces los puedo sumar. 1/2 más 1 serían 3/2.
¿Me siguen? Compañeros, compañeras. La masa la cancelo con la masa, la gravedad la cancelo con la gravedad, ¿sí? ¿Podría volver a repetir ese paso? Es que se me cortó y no vi qué fue lo que hizo. ¿Qué paso? Antes de llegar a ese 3/2. Ok. Vea que todos esos dos son monomios semejantes. Sí, profe. Entonces, 1/2 más 1, Ajá, ya va. 1/2 más 1, 3/2, sí. 3/2. Espera, Sí. profe, perdí ahí. Ok, creo que ya. Y ahora sí, Sí, ya ahora sí. la masa la cancelo con la masa, la gravedad con la gravedad. Y el radio lo cancelo con el radio. Entonces aquí me queda un 1. ¿Cierto? Entonces el ángulo sería el arco coseno de 2/3. ¿Y eso cuánto me da? (48,19 grados). Ese ángulo exactamente estaría dejando la esfera. ¿Qué les pareció? ¿José? Creo que usted fue el que había dicho que no creía que llegáramos a un número. Y el coma 2 cuenta como que llegamos al número, ¿Ah? digamos, yo lo estaba pensando más como un ángulo que no fuera un número natural. Como que no fuera un número natural. Sí, porque quedara como 48 exacto. No. No, yo les dije que nos dieron un número. Y mal. ¿Ah? Tal vez lo entendí mal al principio. Ya. Ok. Pero sí quedó. Vean que no nos dieron datos. Ahí el único valor que conocemos es la gravedad. Pero tampoco se ocupa. Ay, perdón. Eso significa entonces que en Marte o en la Tierra o en la Luna, en cualquier lado, un objeto se va a desprender a ese ángulo si no hay fricción entre la esfera y el objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué? ¿Cómo vieron la clase de hoy?
Y resolvimos un montón de ejercicios. Bien, profe, estuvieron muy interesantes porque cada uno era diverso, pero se implementaba todo lo que vimos. Ok, entonces, bueno, ahí cualquier cosa, ahí les quité un montón de tiempo, pero cualquier cosa, ¿verdad? Traten de ir resolviendo más problemas de esos. Yo ahí les dejé varios y ahí están en los libros, ¿verdad? Un montón de problemas, un montón de cosas. Entonces, traten de ir resolviendo problemas y después de Semana Santa, traen ustedes todas las dudas que tengan de todos los temas que hemos visto. Y ahí los vamos abordando. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, sí, profe. Después de Semana Santa, igual las 2 clases o... Yo diría, dejemos solo una clase, la clase del viernes, porque ya vieron que resolvimos bastantes problemas. Entonces, ahí para que puedan estudiar un poco el resto de los temas. Nos falta por hacer algunos más de potencia, ¿verdad? Usar más de resortes con planos inclinados y cosas por el estilo. Más que todo para, ¿verdad? Como para tener una variedad más grande de problemas que ustedes hayan resuelto. Okay. Entonces, si no, me voy despidiendo de los que están viendo el video. Y, ¿verdad? Feliz fin de semana. Feliz Semana Santa. Y continúo entonces.